El premier Ernesto Álvarez, en representación del Ejecutivo, asistió hoy al Congreso, está en la Comisión de Constitución, pidiendo facultades legislativas por 60 días, en 4 ejes principalmente. Seguridad ciudadana, está la lucha contra la criminalidad organizada, también está el eje del crecimiento económico y el fortalecimiento de las instituciones. Ya anoche hemos escuchado a José Gería, el presidente, en entrevista, diciendo que sí es necesario una reestructuración del INPE, que es donde el delito nace. Y pues bien, para analizar esta petición, estamos ya con César Campos, él es periodista y analista político. ¿Cómo está? Bienvenido a Perú 21. Mayra, como siempre, un gusto estar enlazado contigo. El gusto es de nosotros también. Y preguntarle de frente, ¿qué piensa sobre este pedido de facultades en 4 ejes? Principalmente lo que interesa a la gente, ¿no? Es la seguridad ciudadana. Era de suponerse que la mayoría de iniciativas legislativas que iba a presentar el Poder Ejecutivo para que le otorguen facultades era relativo a este tema. Como tú bien has señalado, son 4 ejes y me da la impresión que el de crecimiento económico al que le han titulado responsable, así como fortalecimiento institucional, por lo menos ocupan el 60% de estas iniciativas. Más allá de eso, lo segundo que quiero subrayar es que suena bastante ambicioso para un corto tiempo en el cual se va a desenvolver el gobierno del presidente José Gerí, de intentar de muchas reformas. El premier Ernesto Álvarez ha señalado de que es necesario abordar todos estos aspectos, que en realidad no se puede combatir la inseguridad ciudadana y el crimen organizado ahora transnacional si es que no se apuntalan también ciertas políticas sectoriales, como en el caso de desarrollo agrario, transportes y comunicaciones, mejoramiento de infraestructura vial y sobre todo en el aspecto también internacional, lo relativo a normas que muy bien el canciller Hugo de Sela ha señalado respecto a los apátridas y también a los refugiados en nuestro país. Suena bastante ambicioso, yo me temo que en realidad no se va a poder llegar a completar todo el esquema, todo el paquete programado y tendremos que seguir mirando con una lupa muy grande cómo avanzan más bien en materia de seguridad ciudadana. Claro, y en materia de seguridad ciudadana, cuando hablamos del INPE, el sistema penitenciario de nuestro país, que es donde se ha tenido evidencia de estas requisas, de que no sirven a veces los bloqueadores de celulares y que los delincuentes siguen haciendo lo que quieren dentro del penal, entonces él ha dicho, el presidente, que el INPE va a desaparecer y que eso está dentro de las facultades que se le ha pedido al Congreso. Suena también bastante audaz, por decirlo menos, el hecho de pedir la desaparición de toda una institución que depende de un marco normativo ya aprobado, modificado en muchas oportunidades. Creo que ayer en la entrevista que tuvo con Beto Ortiz, este último le hizo más bien una observación que me parece bastante válida, en el sentido que lo que está fallando es el recurso humano. La enorme corrupción que ocurre en el Instituto Nacional Penitenciario, en los agentes, la forma en que organizan cadenas de abastecimiento de drogas, de celulares, de permisos, de celdas que son mucho más cómodas que otros, es un tema que tiene que ver con toda la línea de mando que existe en el INPE y que todos lo conocemos. Y que no solamente ocurre en el Perú, basta ver películas de Estados Unidos relativos a ciertas cárceles para que vean que en un país tan desarrollado como lo es el gigante del norte, también se dan las mismas situaciones de corrupción, de corruptelas. Ahí es donde hay que atender el tema más allá de hablar de la desaparición. Suena, a mi juicio, también bastante exagerado. ¿Que el INPE necesita una reorganización? Por supuesto que sí. ¿Que el recurso humano que trabaja ahí necesita mejorarse y vigilarse? También me parece correcto. Pero de ahí a desaparecerlo, no creo que sea quizás el anuncio más serio de lo que han formulado últimamente el presidente José Gerí. Claro, y también se ha dicho de parte del presidente el fin de semana que se van a dictar los estados de emergencia los que se necesiten para erradicar la delincuencia. Esto en entrevista con Milagros Leiva. ¿Usted cree que es así? Hay un sector que está pidiendo ya resultados en este mes y medio y para otros dicen que lo más prudente es esperar por lo menos 90 días. He leído la voz de muchos expertos, entre ellos exministros de Estado que continúan vinculados al tema de la seguridad ciudadana. Y hay un punto común en la opinión de todos ellos, que la declaratoria del estado de emergencia no debe constituir un eje primordial dentro de la política de seguridad ciudadana. Ya se ha practicado en el Perú, ya hemos visto todo el show que hacía también la presidenta Dina Boluarte con los cuartos de guerra, toda la voluntad que creían poner los policías
diciendo que con los estados de emergencia podía corregirse ello. Y hasta ahora, sinceramente, yo no creo que la ciudadanía sienta cercanamente ese estado de emergencia en cuanto a supervisión, vigilancia, detenimiento de personas, captación de lugares en los que se pueden estar desarrollando algunos planes y programas criminales. Eso no lo siente absolutamente nadie. Y un estado de emergencia real, los que pasamos la barrera de los 60 años, cuando lo hemos vivido incluso en gobiernos militares, era pues el peso del Estado, de la Fuerza Armada, su presencia, detenimiento continuo, a la movilización de los carros para pedirnos incluso una identificación. Y francamente no creo que eso debe ser el eje. El eje son lo otro que más bien sí he escuchado con mayor detenimiento el día de hoy, en la sesión de la Comisión de Constitución, pedir y dotarse mayores recursos y hacer un verdadero fortalecimiento de la inteligencia policial a efecto de aplicar políticas preventivas antes que puramente sancionadoras. Inteligencia policial que además deberá operar ya en esta unidad contra la extorsión y delitos conexos que va a comandar el coronel Reboredo. Y que además también hay un sector que dice que también debería crearse una unidad también en el Callao porque es otra región. Exactamente, y en efecto, porque el Perú, como siempre se dice, está sobrediagnosticado, Mayra, y sabemos muy bien cuáles son las áreas donde los delincuentes se refugian, dónde están actuando. Hoy escuchaba al ministro de Transporte señalar algo que también pareciera tangencial, marginal, pero que sí resulta importante, cómo mejoramos los sistemas de iluminación LED a lo largo y ancho del país, en los jirones, en las calles más estrechas, donde constantemente y todos los días se reportan acciones de violencia, de crimen, de robos de celulares, de dotación de explosivos que afectan a casas, instituciones, colegios. La iluminación efectivamente es un tema que resulta bastante importante. Entonces tiene que haber una política transversal en todo ello y hay algunas medidas que ojalá veamos que se puedan implementar lo más pronto posible. Entonces, ¿usted cree que el Congreso sí le va a dar estas facultades legislativas que ha solicitado hoy el Premier y que todavía sigue sustentando? He notado una voluntad, por lo menos de la mayoría de los integrantes de la Comisión de Constitución, que representan a sus respectivas bancadas y partidos, un ánimo bastante constructivo, de apoyo, de respaldo, con las atingencias que cada uno de ellos ha formulado. Terrible, sí que se ha puesto en el centro de atención, ojalá Mayra eso te sirva para una próxima conversación sobre este tema, en cuestión el tema de la descentralización. Muy dramático lo señalado por la congresista Infantes de la Amazonía, que pertenece al partido de Keiko Fujimori Fuerza Popular, que con lágrimas ha señalado cómo se siguen enfrentando a veces por desinteligencia sectores de la Fuerza Armada con comunidades nativas de nuestro país en la selva. Temas de esa naturaleza ponen en tela de juicio la efectividad y el control que tienen gobiernos regionales que están muy mal diseñados, que todos los peruanos sabemos que está recontra mal estructurado y que se necesita una tarea mucho más profunda para realmente fortalecer la descentralización. Ese es un tema que se aísla o aparentemente se aísla de todo el debate, pero que en realidad me parece central dentro de lo que está pasando como parte de lo que demuestra la ineficacia del Estado para combatir el crimen, promover el desarrollo y atraer las inversiones en nuestro país. Y ya para finalizar, una vez que el Congreso le dé estas facultades legislativas que ha solicitado el Ejecutivo, ¿cuánto tiempo debería pasar para ver los primeros resultados? En efecto, no tiene mucho tiempo el gobierno del presidente José Gerí para tratar de demostrar algo, tener siquiera un aspecto simbólico de esta lucha contra la delincuencia. Es cierto, porque eso lo están pasando también diversos medios de comunicación, se están desarticulando algunas bandas, se sabe que entre ellas no hay ni siquiera alguna conexión, son muy diversas, son múltiples las formas en que se han organizado diversos sectores criminales de nuestro país y también en el exterior, de tal manera que no es sencillo encontrar cómo poder desbaratar el conjunto o quizás las más peligrosas. La captura del monstruo, por lo menos en Paraguay, ya significa un paso adelante para haber traído abajo toda la estructura inferior de mando que él tenía dentro de su organización. Ojalá que por lo menos, si me preguntas una fecha, al mes de diciembre tengamos resultados que sean sensibles a la población, en la medida que no toque las fibras más íntimas de la ciudadanía respecto a saber que se avanza en la lucha contra la seguridad ciudadana. Creo que poco o de nada van a servir delegación de facultades o toda la movilización que hace el presidente Gerí con una parafernalia bastante llamativa, pero que a la larga le puede perjudicar.
Muy bien, muchísimas gracias, señor Campos, por estar con nosotros, siempre predispuesto a analizar estos temas. Muy amable. Gracias a ti, Mayra. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, era entonces César Campos, él es analista político, también periodista, y estaba analizando con nosotros este pedido de facultades legislativas que ha hecho el premier Ernesto Álvarez a la Comisión de Constitución del Congreso. Ha estado acompañado de 14 ministros. Esta petición viene en 4 ejes: seguridad ciudadana, crimen organizado, crecimiento económico y fortalecimiento de las instituciones. ¿Quiere saber más? Ingrese a Perú21.pe y no se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube.